Néstor Oroño, ¿cómo le va, doctor? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por tu invitación. Me encantan sus pepés, sus botas, ¿eh? Del Halcón de los Recuerdos. Del balcón de los recuerdos. Del halcón de los recuerdos, perdón. Quiero desarrollar con usted algo que se hizo público, sobre todo en el ámbito académico, de varios congresos que usted ha sido parte, no solamente conferencista, sino expositor de algo que es terrenal, porque muchos lo tocan desde el punto de vista académico y usted, al ser un abogado ultra reconocido, diría yo, a nivel nacional, desde el punto de vista penal, o sea, desde la especialidad penal, que muchos tocan de oído, pero usted dijo, acá la diferencia que hay entre el narco for export y el narco menudeo es la cañita de pescar. La teoría, desarrólleme la teoría de la cañita de pescar y qué significa para el narcomenudeo esa cañita de pescar. Creo que el narcomenudeo hay que entenderlo en el contexto del fenómeno del narcotráfico, que es un fenómeno global. Existe el narcomenudeo porque existe como fenómeno ubicuo, fenómeno general, el narcotráfico y todo lo que representa. Y en lo que es la persecución de estas actividades ilícitas se plantea la discusión, se ha planteado si es más efectivo que esté a cargo la justicia federal o la justicia provincial. Cuando se discutía esto en miras a lo que luego fue la sanción de la ley de narcomenudeo en la provincia, yo planteé el siguiente ejemplo. Estamos en una zona pesquera por antonomasia, ¿no? Tenemos los pesqueros más lindos, más importantes del país en esta región. Y si pensamos en la entidad del pescador, la importancia del pescador, podemos dividir en el pescador industrial y el pescador artesanal. El pescador industrial coloca sus mallas en lo alto del río y agarra todo lo que puede con la malla. El pescador artesanal está en el medio del río con una cañita pescando lo que no pudo agarrar, lo que no pudo captar el pescador industrial. Y esto tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico. Es muy importante que la provincia se haya involucrado en lo que es la persecución del narcotráfico, pero creo que tampoco hay que pecar de optimismo ni pensar que la provincia por sí sola tiene las herramientas para combatir un fenómeno tan intenso, tan complejo y que, como digo, se proyecta a nivel mundial. Y creo que no tenemos que caer en el error de que, o en lo que es operativamente, que la ley de narcomenudeo nos dé la cañita y estemos pescando con la ley de narcomenudeo los pescados chicos que andan sueltos, mientras los pescados grandes siguen pasando acá por el río, por la hidrovía, y nadie pone la malla donde hay que ponerla para verdaderamente atraparlo. Ese es un poco lo que traté de decir con esta parábola. Hoy la provincia de Santa Fe, ¿no?, está más que nunca justamente con el pescador artesanal. Y si uno mira los procedimientos que hay, y también las posibilidades, esto no significa de ninguna manera abrir un juicio de valor, ni mucho menos criticar el accionar de las autoridades provinciales, con las herramientas que se tiene. Obviamente que vamos a estar siempre con la cañita. ¿Por qué? Porque, como decía, el narcotráfico es un fenómeno a escala mundial. Nace desde una dimensión local, donde se produce la droga. Por ejemplo, vamos a hablar de la cocaína, el gran problema, o la droga que quizás más problemas genera. La coca se produce en 4 países: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esos países ya no hacen todo el proceso de industrialización, sino que el proceso se va expandiendo, se industrializa, se produce la cocaína en distintos países, en Brasil, en Argentina, en México. ¿Por qué? Porque logísticamente quizás, y en lo que implica la economía del narcotráfico, sea más conveniente, por ejemplo, producirla en Argentina que en Bolivia. ¿Por qué? Porque es menos riesgoso económicamente
trasladar materia prima que trasladar un producto elaborado que vale muchísimo más. Vamos a ejemplos concretos. Si en una ruta se interceptara un cargamento de hojas de coca, ese valor va a ser 100. Ahora bien, si se interceptara esa hoja de coca ya industrializada en cocaína, vale 10.000 o 20.000. Por lo tanto, decía, el fenómeno económico se va expandiendo desde lo local hacia lo regional. Y luego viene la comercialización. La droga es un producto que se demanda en todo el mundo y por lo tanto la comercialización es mundial. Y aquí entran otros factores que tienen que ver con la distribución, el transporte, la comercialización a escala global, donde en la provincia sabemos la importancia que significa, por ejemplo, un centro económico, logístico, ubicado a la vera de la hidrovía y con proyección portuaria hacia el mundo, como es Rosario. Lo de Rosario no es algo casual. Si en Rosario está ocurriendo esto, es porque confluyen una serie de factores que han hecho de Rosario realmente un polo en lo que es la distribución de la droga, no solo a nivel nacional, sino a escala mundial. Doctor Herbeta, ¿usted tuvo la posibilidad de ver el programa con Sí, la lo vi, muy interesante. La verdad que el doctor Herbeta dice muchas cosas que son muy lógicas, muy de sentido común y que creo que coincidimos yo al menos coincido en muchas de las cosas. Es muy interesante fue el programa. Dijo que en cierta forma el narcomenudeo, lo que genera justamente el narcomenudeo pone los muertos. Y el narco foresport, que lo hace a través de la hidrovía, fabrica los millones. Fabrica los millones. Muy bien, tal cual. Es así. Es así, o sea, a ver, ¿cómo se explica de que todavía no haya una articulación entre la DEA, que es el organismo más importante, más allá que dependa de Estados Unidos, es el organismo que regula el narcotráfico en el mundo y sobre todo en este continente, no haya una articulación con DEA, embajada, Ministerio de Seguridad a nivel nacional, aduana? Digo, usted que es un especialista, ¿por qué no se hizo? Porque yo creo que es muy simple. Sí, es profeso. Yo creo que a nivel mundial hay un fenómeno que nadie lo puede negar y que es, ni desconocer, que es la droga como un bien de consumo. Yo creo que ni Argentina ni la mayoría de los países del mundo saben qué hacer con este problema. Vamos a los países más evolucionados económica y culturalmente. Los países del norte de Europa oscilan entre la punición, políticas punitivas y políticas de salud pública y de tolerancia a la droga. Pero están teniendo, vamos a ponerle nombres concretos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, han tenido políticas de tolerancia hacia la droga, pero es un fenómeno que lo sobrepasa y se ha transformado en un grave problema para la salud pública y que se proyecta a lo laboral y a lo económico. Del axioma tolerancia, a la droga, usted me dice de prevención. Supongo que es prevención o también a otro tipo de política. Tolerancia hacia el consumo, y a la adicción. Exactamente. Y también los acompañamientos de la salud pública. Pero es tan grande el problema que escapa a las previsiones y a las mejores acciones del Estado. Y yo creo que es a nivel mundial y además la importancia económica que tiene, que los activos que genera son inmensos, son inconmensurables y también tienen una gran capacidad estos activos para generar generar cuestiones que hacen a la corrupción pública. La droga es un factor criminógeno no solo en los muertos, como decía el doctor Herbeta, sino también en cuanto a la corrupción. Tenemos ejemplos a nivel mundial como lo fue Colombia, lo es México en este momento, que son los más, quizás los más paradigmáticos. Sí. Pero también en nuestro país, hasta en nuestra provincia, se ha hablado de cuestiones concretas, por ahí quizás sin un margen total de certeza, pero la droga tiene ese poder corruptor, criminógeno muy grande que hace que las políticas no sean claras y sean muchas veces claudicantes. Inclusive, o sea, de forma transversal a todas las instituciones. Hay países como como Colombia, Bolivia, que realmente sufren en su economía general por la baja de los precios
de la coca. Entonces no estamos hablando acá de cuestiones tan abstractas, sino de cuestiones concretas y de la importancia que tiene el fenómeno de la droga y del narcotráfico en las economías mundiales, fundamentalmente en las economías parainstitucionales, pero también en lo que es la economía real de países y de sectores. Vamos a poner como en ese ejemplo que usted acaba de mencionar de la industrialización de la droga, de la coca. O sea, convertirla en cocaína, generarle valor, como se dice vulgarmente, dentro de una economía ilegal. Sí. O sea, ya industrializada la cocaína como monocultivo. O sea, voy a hablar de países monocultivos, o sea, que se encargan exclusivamente de una materia, digamos, prima, como es la coca, pero otros que la industrializan. En Argentina, ¿usted piensa que ya no es un lugar de paso, sino que hay cocinas de cocaína aquí? Sí, Argentina dejó de ser desde hace muchos años un país de paso, ya es un lugar en donde, y lo hemos visto en nuestra zona, existen laboratorios llamados cocina en nuestra zona, en la provincia de Buenos Aires, porque en esa lógica de la economía del narcotráfico se ha hecho más conveniente elaborarla fuera de los centros de producción, por lo que ya significaba los costos, los riesgos del transporte, y además Argentina ya es un país involucrado con lo que es la distribución, está entre los países más importantes que exportan droga a Europa. Ahora, sígame esto. En la hidrovía, usted me dijo, son 700, casi 800 kilómetros de la vera del Paraná, desemboca justamente en la cuenca del Plata y Foresport hacia Europa. Sí. Únicamente un grupo económico, como es el grupo Misiano, tiene 7 puertos detectados, 7 puertos formales, incluso uno dentro de esos 7 que está en Cádiz. O sea, toda la vera desde el puerto, del sur de la provincia de Santa Fe, pasando por la cuenca del Plata, toca en Brasil, toca en Uruguay y sale hacia Cádiz. O sea, esos grupos, ¿se prepararon para la hidrovía o se prepararon para todo lo que acá estamos hablando? Yo no puedo hablar, no conozco lo que es la organización, ni sé quiénes son los dueños de estos grupos. Lo que sí puedo decir que está en la política del Estado el control que puede hacer. En primer lugar, en lo que es la adjudicación de tienen la zona franca de Constitución. De organismos tan importantes como son los puertos. Y el control, a eso voy con la red del pescador industrial. Bueno, ¿quién puede colocar esa red? Creo que el Estado a través de sus organismos. Y es ahí, creo, donde tiene que haber políticas muy fuertes, muy sustentables, no solo del Estado argentino, sino de todos los estados que conforman la región, porque la hidrovía compromete a varios países, no es Argentina solamente, es Brasil, es Paraguay, es Uruguay, y de ahí la proyección al mundo. Por eso, y volviendo un poco al principio, por supuesto que valoramos que las provincias y hasta los municipios se comprometan en lo que es enfrentar el fenómeno del narcotráfico, pero creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que por más esfuerzo, que por más compromiso que haya, una provincia pueda tener los medios para enfrentar de manera satisfactoria un fenómeno que, como dijimos, se proyecta al menos a escala nacional, regional y mundial. Por eso... Vamos a hacer un pimponeo también sobre cuestiones que dijeron el doctor Abramovich, que es el presidente del Colegio de Abogados, y también el doctor Herbeta. Herbeta dijo, un juzgado es un feudo y los jueces administran pymes. ¿Está de acuerdo? Sí, en la antigua concepción de justicia o de organización de la justicia, claramente un juzgado era un feudo y sigue siéndolo en algunos ámbitos, en algunos fueros, por ejemplo, en el fuero civil. Yo iba a traer, Rodrigo,
demuestra un expediente civil en el que estoy interviniendo, que tiene 5 cuerpos, cada cuerpo son 200 hojas. Y si uno tomara el trabajo de desglosar los esfuerzos que hay invertidos en ese expediente, el tiempo, toda la logística, el trabajo, vamos a ver que muy poco, quizás un 5%, se ha invertido en los esfuerzos que interesan verdaderamente a la persona que ha confiado su solución al ámbito de la justicia. El resto son cuestiones administrativas, burocráticas, formales, que se discuten y que no conducen a nada y no aportan a nada para la solución del problema. En la antigua concepción de la justicia y antigua organización, coincido totalmente que cada juzgado es un fuero, cosa que en el fuero penal, feudo, ¿no? En el fuero penal creo que pero hemos fue superado. más allá, Herbeta, dijo, administran una pyme, por lo tanto el juzgado es una pyme, y se necesitan, para una verdadera reforma judicial, se necesitan ingenieros, dijo ingenieros industriales por su matriz de pensamiento y su formación académica, y también contadores y peritos contables, o sea, especializados para el narcolavado, para la lucha en el narcolavado. ¿Está de acuerdo usted? Sí, sí, inclusive... Abrir el abanico, sí, digamos, que no sea únicamente del ámbito del derecho. Sí, licenciados en organización. Magíster en Administración Pública. En Administración Pública, exactamente. El director de la Oficina Judicial de Santa Fe creo que es licenciado en organización o en administración de empresas. Sí, por supuesto que hay que superar esa antigua concepción de lo que Zaffaroni llamaba una justicia tecno-burocrática, preocupada en ver si los escritos tienen 20 renglones, si se pagaron los 5 centavos de sellado, si se guardaron las formas que no conducen a nada. Si ustedes, cualquier ciudadano, leyera un escrito judicial, va a entender muy poco porque se escribe como en el siglo XVIII, se lo trata a los jueces como vuestra señoría, vuestra excelencia, un trato propio del medioevo y que no se condice con lo que es el trato habitual entre las personas, aún con el respeto obviamente que la investidura merece. Y hay que tratar, mira, yo siempre defino el derecho. A mis alumnos les digo, ¿qué es el derecho? El derecho yo lo defino de esta manera. El derecho es la herramienta más maravillosa que ha forjado la humanidad en toda su evolución para solucionar de manera pacífica los problemas, los conflictos que cada persona tiene por vivir en sociedad. Desde el más sencillo, al vecino que le intrusaron el jardín con la cochera del vecino, hasta los problemas más complejos en materia societaria, en materia penal, en lo que sea. Pero el derecho tiene que estar al servicio de quien lo necesita. ¿Quién lo necesita? La persona que ha tenido un problema y que lo tiene que solucionar de manera pacífica. Si no existiera el derecho, tendríamos que solucionar bajo la ley de la selva. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Que creo que los operadores del derecho tenemos que entender algo básico, algo fundamental, que es que el derecho no está destinado a nosotros, los abogados, a los jueces, a los fiscales. El derecho es una herramienta para solucionar los problemas que tenés vos. Vos has tenido problemas seguramente, que tiene el cameraman, que tiene el señor, que va caminando por la calle. Y que a eso se debe nuestra tarea. Es ese nuestro cometido. Quizás el error o el problema tenga raíces muy profundas, que se ha priorizado una enseñanza estrictamente formal del derecho y muchos operadores no saben para qué son jueces, para qué son abogados, para qué son fiscales. Ese es el problema, creo, ¿no? Y hay que cambiar desde la universidad. Voy a tirar ese título porque es impresionante. Hay operadores del derecho que no saben para qué son jueces, para qué son abogados. O para qué son fiscales. Impresionante eso. Y yo creo que es ¿Usted así. lo ve diariamente eso? Lo veo y trato de hacerle ver a los chicos en la universidad. Yo les digo... Pero hay chicos que terminan siendo fiscales. Puedo hablar con total Usted confianza. ha tenido un montón de alumnos que son hoy fiscales. Son jueces. Y son jueces. Puedo hablar con total confianza, le digo. Cuando vengan esos viejos profesores y le enseñen a escribir y a hablar en latín, no le hagan caso. No le hagan caso.
Háganme caso a mí, fórmense como personas del siglo XXI para solucionar problemas del siglo XXI en los tiempos del siglo XXI. Los tiempos han cambiado, tenemos todavía formas de enseñanza, como te decía, de 2 siglos atrás, tenemos leyes, tenemos códigos de hace 100, 150 años. Ahora viene la última, y quiero, no me tire la pelotita afuera, como siempre le digo a los invitados. El doctor Abramovich fue contundente y dijo, hay jueces que son vagos. Por supuesto que hay jueces que son vagos, hay jueces que son trabajadores y hay jueces que son estudiosos y otros no son estudiosos. Son seres humanos. Vamos a desmitificar. Los jueces son seres humanos con sus virtudes y sus carencias, como cualquier abogado, como cualquier médico, como cualquier barrendero, cualquier contador. El día que los invisten en juez, no desciende sobre ellos el Espíritu Santo de la sabiduría o de la infalibilidad. Siguen siendo jueces con las mismas virtudes, las mismas carencias, las mismas miserias que tenían hasta el día antes que lo sean. La última, y gracias por su tiempo. En materia de seguridad, porque usted ha sido experto, es experto, digamos, en materia de seguridad, se ha capacitado, especializado por el derecho penal a distintas herramientas pragmáticas inclusive. ¿Cómo califica al gobierno de Puyaro en materia de seguridad? Y si uno mira por los resultados, evidentemente creo que los primeros meses han sido muy buenos, ha logrado por lo menos bajar numéricamente los índices de homicidios en Rosario. Lo que creo que el ciudadano percibe en general es un mejor acompañamiento del Estado. Hay mucho por hacer, verdaderamente, hay mucho por hacer y sobre todo no relajarse. Creo que en ese métier es muy importante consolidar, afianzar y controlar la actividad de la policía y de el sistema de justicia, del MPA, del fuero penal. Hay mucho para hacer todavía, pero creo que, a juzgar por los resultados, está apuntando a lo correcto. Y ahora la última, dije, pero esta es la última. La justicia federal, del 1 al 10. Y sintetíceme por qué le da esa calificación. La justicia federal, y vamos a ponerle un 5, está en un proceso de cambio. ¿Pero que se aprueba con 4 o se aprueba con 6? Usted que es Depende profesor. la universidad. No, tiene muchas carencias. Primero que la justicia federal en el interior tiene muy pocos recursos. Se ha insistido estos años con yo creo equivocadamente, tratar de fortalecerla creando más juzgados. Y no es esa para mí la solución, sino es fortalecerla en lo que son las necesidades de cada región. Yo creo que no va más los jueces multifueros. Aquí el juez federal tiene que atender cuestiones penales, cuestiones fiscales, todas las cuestiones que atañan al Estado Nacional, que pueden ser laborales, pueden ser administrativas o contenciosas administrativas. Eso no va más. Yo creo que hay que especializarla, fortalecerla en lo que interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Crítico, yo te pregunto. Fue crítico, Orbeta, dijo que tenía muchísimos más recursos humanos que la justicia ordinaria. Yo te pregunto a vos, ¿qué esperás de la justicia federal vos como ciudadano? ¿Que trabaje en qué fundamentalmente? Y en la cuestión penal me interesa mucho más. Exactamente. Yo creo que en Santa Fe y Rosario hay que fortalecerla en ese sentido. Y se han creado muchos juzgados en distintos puntos del país que me parece que tienden más a pagar ciertos favores que a un... A ver, ¿cómo es eso? Sí, se han creado muchos juzgados federales en el interior del país que uno no sabe muy bien a qué necesidades responden, en donde se generan dotaciones de empleados, de funcionarios, de jueces, y a eso apunto cuando creo que se han pagado favores. Esto es información, no deducción. Juez federal de Lomas de Zamora, juez federal de Campana y juez federal de Rosario los pone la DEA. Bueno, la verdad que para mí es una información novedosa. Yo pensaba que era mediante los concursos abiertos y públicos, pero permanentemente seguimos enterándonos. ¿Qué opina de eso?
Y la verdad que me parece, la DEA en todo caso podría tener políticas de coordinación con el Estado Nacional, pero no poner un juez. A mí me parece una barbaridad que la DEA ponga un juez, ¿no? Gracias, Oroño, como de Gracias, costumbre. no, gracias Muchas a vos, gracias, Rodrigo, doctor. ha sido un gusto.